El viento aullaba a través de las grietas del valle Diente de Lobo, con la ferocidad de una bestia hambrienta, azotando la pequeña cabaña de madera que parecía apenas aferrarse a la ladera de la montaña. En el interior, el termómetro de mercurio luchaba por mantenerse por encima de los 10 grados, mientras Elena, con sus manos curtida por el frío y llenas de cicatrices invisibles, ajustaba mecánicamente la leña en la vieja estufa de hierro. El aislamiento no era simplemente geográfico para ella. Era una manta pesada y sofocante tejida con años de luto silencioso y una rutina militarizada diseñada para evitar pensar en el pasado. El sonido del bosque, generalmente una sinfonía familiar de crujidos de ramas y ráfagas de nieve, fue repentinamente interrumpido por algo ajeno a la naturaleza salvaje, un gemido agudo, rítmico y desesperado que cortó la tormenta como una navaja oxidada, obligando a Elena a detenerse en seco, con el atizador suspendido en el aire y los sentidos en alerta máxima. Sin perder un segundo en dudas existenciales, Elena se envolvió en su gruesa parca de lana y tomó el rifle descargado que descansaba junto a la puerta, no para disparar, sino como una extensión de su cuerpo, una muleta psicológica contra lo desconocido. Al abrir la puerta, la violencia de la ventisca la golpeó en el rostro con miles de agujas de hielo, cegándola momentáneamente mientras sus botas se hundían en la nieve virgen que cubría el sendero hacia el río. El gemido se repitió, más débil esta vez, proveniente de la orilla donde la corriente, generalmente rápida, comenzaba a sucumbir ante la congelación. Elena avanzó con la determinación de quien ha visto el horror a los ojos y ya no le teme a la muerte, sino a la inacción. Sus pasos eran pesados, pero precisos, guiados por una memoria muscular forjada en tiempos de guerra, ignorando el dolor punzante en sus articulaciones. Al llegar al borde del río, la escena que se desplegó ante sus ojos era una pintura grotesca de Mundonisen. Desesperación. Un Golden Retriever, otrora majestuoso, luchaba inútilmente contra la corriente helada, con la mitad del cuerpo sumergido y las patas delanteras aferradas frenéticamente a una placa de hielo quebradiza. El contraste entre el pelaje dorado, ahora oscurecido y apelmazado por el agua gélida, y el blanco y gris implacable del entorno, provocó una punzada visceral en el pecho de Elena. No había tiempo para evaluar la seguridad de la superficie congelada. El animal dejó de luchar por un segundo. Sus ojos marrones se encontraron con los de ella, transmitiendo una súplica silenciosa y devastadora que trascendía las especies. Una mirada que Elena conocía demasiado bien y que había jurado no volver a ignorar jamás. Elena se arrojó al suelo, distribuyendo su peso sobre el hielo traicionero, arrastrándose como un reptil sobre la superficie vidriosa que crujía ominosamente bajo su cuerpo. El frío del suelo penetraba sus capas de ropa, quemando su piel, pero su mente estaba encerrada en un túnel de concentración absoluta, bloqueando el miedo y el dolor físico. Extendió el rifle hacia el animal, usándolo como una barra de extensión, murmurando palabras de aliento que el viento se llevaba antes de ser escuchadas, su voz ronca por la falta de uso. El perro, agotado y al borde de la hipotermia, intentó morder la culata de madera, pero sus mandíbulas castañeaban sin control. Elena comprendió que la herramienta no sería suficiente y que tendría que arriesgarlo todo, acercándose lo suficiente para agarrarlo con sus propias manos, sabiendo que si el hielo cedía, ambos serían arrastrados bajo la capa congelada hacia una oscuridad eterna. Con un movimiento final y desesperado, Elena se lanzó hacia adelante en el momento en que el hielo se fracturaba con un estruendo similar a un disparo, sumergiendo sus brazos en el agua paralizante para agarrar el collar del animal. El choque térmico fue brutal, robándole el aliento de los pulmones,
pero sus dedos se cerraron como tenazas de acero alrededor del cuero empapado y tiró con una fuerza gutural, nacida de la pura adrenalina y la negativa a aceptar otra muerte en su conciencia. El perro, pesado como una roca mojada, se deslizó sobre el borde del hielo roto, mientras Elena retrocedía frenéticamente, jadeando y tosiendo, arrastrando al animal metro a metro, lejos de la trampa mortal, hasta alcanzar la seguridad relativa de la nieve compacta de la orilla, donde ambos colapsaron momentáneamente, temblando violentamente bajo la furia incesante de la tormenta. El regreso a la cabaña fue una marcha tortuosa, con Elena cargando al animal semi-inconsciente sobre sus hombros, sintiendo cómo el calor corporal del perro se desvanecía contra su espalda. Una vez dentro, el caos controlado se apoderó de la pequeña habitación. Toallas ásperas, mantas de lana y el calor de la estufa se convirtieron en las únicas herramientas de resurrección. Elena trabajó con la eficiencia de la enfermera de combate que alguna vez fue, frotando vigorosamente el cuerpo del animal para reactivar la circulación, revisando sus encías pálidas y escuchando el latido errático de su corazón. El olor a perro mojado y leña quemada llenó el aire, un aroma que inexplicablemente trajo lágrimas a los ojos de Elena, recordándole la fragilidad de la vida y lo cerca que habían estado de perderla. Cuando la respiración del perro finalmente se estabilizó en un ritmo profundo y reparador, Elena se permitió caer sentada en el suelo, exhausta, con las manos temblorosas, descansando sobre el flanco del animal. Fue entonces, bajo la luz parpadeante de la lámpara de aceite, cuando algo metálico brilló en el cuello del Golden Retriever. Elena apartó el pelaje húmedo y sus dedos rozaron un objeto que no pertenecía a ese mundo rústico y olvidado, un collar de cuero italiano de alta gama, incrustado con un dispositivo electrónico complejo que parpadeaba débilmente con una luz roja moribunda. Al girar la placa de identificación, grabada con láser, leyó una inscripción que heló su sangre más que el río. Una dirección en la exclusiva zona de la mansión Blackwood y un código médico de alerta. ¿Cómo había terminado un animal tan valioso, cuidado y tecnológicamente protegido, ahogándose solo en el lugar más desolado de la montaña? La luz grisácea del amanecer se filtraba tímidamente a través de las ventanas escarchadas de la cabaña, iluminando las partículas de polvo que danzaban en el aire gélido y silencioso. Elena permanecía sentada en su viejo sillón de cuero agrietado, con una taza de café humeante entre las manos, observando fijamente el bulto dorado que respiraba rítmicamente sobre la alfombra junto a la estufa. La noche había sido una vigilia interminable de controles de temperatura y masajes para reactivar la circulación, una rutina que había agotado sus reservas de energía, pero que había mantenido a raya a los fantasmas de su pasado. La presencia del animal, un ser vivo y cálido en su santuario de soledad autoimpuesta, alteraba la estática inmutable de su existencia, introduciendo una variable de caos que la inquietaba y al mismo tiempo despertaba una parte de ella que creía atrofiada. Se levantó con un crujido de rodillas para realizar una nueva evaluación médica del animal, sus manos moviéndose con la precisión clínica que conservaba de sus años como enfermera veterinaria en zonas de conflicto. Al palpar el abdomen del perro y revisar la respuesta de sus pupilas, Elena no solo veía a un paciente, veía la fisiología de la supervivencia, la maravillosa y terca resistencia de la vida frente a la muerte. Sin embargo, mantuvo una barrera emocional deliberada, una pared de profesionalismo frío que había construido ladrillo a ladrillo tras la muerte de su esposo. Encariñarse con algo en este entorno hostil era un error táctico que se pagaba con dolor, y ella ya había pagado su cuota con creces.
Mientras el perro comenzaba a despertar, estirando sus extremidades con cautela y emitiendo un gemido bajo, la mente de 1960. Elena fue arrastrada involuntariamente hacia los recuerdos que saturaban cada rincón de la cabaña. Las herramientas médicas improvisadas sobre la mesa, el olor a alcohol antiséptico y la propia disposición de los muebles eran vestigios de la larga y agonizante enfermedad de su marido. Una batalla que habían librado solos contra un sistema de salud indiferente y una biología cruel. La sensación de impotencia que había sentido al sostener su mano mientras él exhalaba su último aliento era una herida abierta que el frío de la montaña cauterizaba pero nunca curaba, convirtiendo su aislamiento en una penitencia silenciosa por no haber podido salvarlo. El perro levantó la cabeza y sus ojos se encontraron de nuevo, pero esta vez sin el velo del pánico, revelando una inteligencia y una dulzura que desarmaron momentáneamente las defensas de Elena. Se acercó a él con un cuenco de caldo tibio, observando cómo lamía el líquido con avidez, pero con una delicadeza sorprendente, una educación que denotaba un entrenamiento costoso y específico. No era un perro de granja, ni un animal callejero endurecido por la intemperie. Cada movimiento suyo hablaba de interiores climatizados, alfombras persas y una vida de privilegios que contrastaba violentamente con la madera tosca y las corrientes de aire de la cabaña. Elena sintió una punzada de compasión mezclada con curiosidad. Aquel animal era un aristócrata perdido en tierra salvaje. Con el animal alimentado y descansando, Elena volvió su atención hacia el objeto que había colocado sobre la mesa de la cocina como si fuera un artefacto alienígena, el collar. Bajo la luz del día, el dispositivo revelaba su verdadera naturaleza sofisticada. No era simplemente cuero y metal, sino una pieza de ingeniería compacta con sensores biométricos integrados y una carcasa resistente al agua que protegía un pequeño compartimento sellado. Al pasar sus dedos por los bordes, notó un pequeño logotipo grabado en el cierre de acero inoxidable, un árbol estilizado con raíces profundas, el emblema inconfundible de Industrias Blackwood, la corporación que proyectaba su larga sombra sobre todo el valle y la economía de la región. La mención del nombre Blackwood invocó inmediatamente una imagen mental de la fortaleza de hormigón y vidrio que coronaba la cima de la montaña opuesta, una mansión que los lugareños miraban con una mezcla de envidia y resentimiento. Arthur Blackwood, el patriarca y magnate farmacéutico, era una figura casi mítica, conocida tanto por su inmensa fortuna como por su reclusión obsesiva debido a una salud frágil que alimentaba los chismes del pueblo. Elena sabía, por los periódicos viejos que usaba para encender el fuego, que el anciano vivía rodeado de un séquito de seguridad y personal médico, aislado del mundo real por muros de dinero y paranoia, que su perro, su compañero más íntimo, hubiera acabado casi congelado en el río, era una anomalía que no encajaba con la seguridad obsesiva de esa familia. Elena tomó una lupa de su escritorio para examinar las inscripciones más pequeñas en la placa trasera del dispositivo electrónico, buscando algo más que la dirección. Sus ojos entrenados detectaron un código alfanumérico seguido de las siglas CAN9 Alert Med, confirmando su sospecha inicial. El Golden Retriever no era una mascota decorativa, sino un animal de servicio médico de alto nivel, entrenado para detectar cambios químicos imperceptibles en su dueño. Esta revelación cambió el peso moral de la situación. El perro era, en esencia, un equipo médico vital, y su ausencia podría significar que alguien, presumiblemente Arthur Blackwood, estaba en peligro inminente de sufrir una crisis de salud sin su sistema de alerta temprana. La soledad de la cabaña, que normalmente le proporcionaba paz, se transformó de repente en una jaula de responsabilidad ética que la asfixiaba. Elena miró el teléfono fijo que colgaba de la pared.
una línea antigua y caprichosa que a menudo moría durante las tormentas, preguntándose si debería involucrarse en los asuntos de una familia tan poderosa. Sabía que los Blackwood operaban con sus propias reglas y que su sobrino, Marcus, quien ahora gestionaba públicamente los negocios, tenía una reputación de tiburón financiero que contrastaba con la filantropía de su tío. Involucrarse significaba abrir la puerta a un mundo que ella detestaba, pero mirar al perro, que ahora dormitaba confiado a sus pies, le impedía elegir la opción fácil de la indiferencia. Levantó el auricular y escuchó con alivio el tono de llamada entrecortado por la estática de la línea dañada por la nieve. Marcó el número de emergencia grabado en la placa del collar, esperando conectar con algún servicio de seguridad privada o un conserje preocupado que enviaría un vehículo de inmediato. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces, un sonido metálico y lejano que resonaba en la cocina vacía, amplificando su ansiedad. Finalmente, la línea se abrió, pero nadie habló. Solo se escuchaba un silencio denso y una respiración agitada al otro lado, antes de que una voz automatizada e impersonal informara que el buzón de voz estaba lleno, cortando la llamada abruptamente. Elena colgó el teléfono lentamente, con el ceño fruncido y una sensación de inquietud instalándose en su estómago. No era normal que el número de emergencia de un multimillonario no tuviera respuesta inmediata, especialmente cuando se trataba de un activo tan valioso como ese perro. Intentó llamar, de nuevo, esta vez al número de la centralita de la mansión que recordaba de memoria por haberlo visto en las noticias locales, pero el resultado fue el mismo. Líneas ocupadas o desviadas a contestadores automáticos genéricos. La tormenta de nieve afuera parecía intensificarse, como si la naturaleza conspirara para mantenerla aislada y con el misterio sin resolver en su sala de estar. Se acercó al perro, a quien decidió llamar Buster, provisionalmente por la forma robusta en que había luchado contra el río, y notó que el animal la observaba con una intensidad peculiar. Buster se levantó y empujó su hocico húmedo contra la mano de Elena, un gesto que ella interpretó inicialmente como afecto, pero que pronto reconoció como una señal de trabajo. El perro estaba inquieto, olfateando el aire y mirando hacia la puerta, como si supiera que su dueño lo necesitaba, o como si percibiera una amenaza invisible que se acercaba. Elena sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura de la cabaña. El instinto del animal estaba en alerta roja. Decidida a investigar más a fondo, Elena manipuló el collar electrónico buscando algún botón de reinicio o una interfaz que pudiera darle más información. Al presionar una combinación de botones laterales, una pequeña pantalla oculta se iluminó brevemente antes de parpadear en rojo, mostrando un registro de última sincronización 7 días atrás. El dato la golpeó con fuerza. El perro no se había perdido anoche durante la tormenta. Llevaba una semana desconectado del sistema, una semana desaparecido, o peor aún, una semana siendo ignorado por quienes debían cuidarlo. ¿Cómo podía un perro vital para la salud de un magnate estar desaparecido una semana sin que se hubiera levantado una búsqueda masiva en toda la región? Elena fue a su despensa y revisó sus provisiones. Tenía suficiente comida para ella para un par de semanas, pero alimentar a un perro grande reduciría esos suministros a la mitad rápidamente. Además, la insulina que Arturo Blackwood necesitaba, si el perro era su alerta para la diabetes, no era algo con lo que se pudiera jugar. Recordó los viales de insulina de su marido, lo rápido que una hipoglucemia podía volverse fatal. Si el perro estaba aquí, Arthur estaba volando a ciegas médicamente, y cada hora que pasaba aumentaba el riesgo de un desenlace fatal para el anciano en la mansión. El dilema práctico se entrelazaba con el emocional. Elena miró sus mapas topográficos colgados en la pared.
trazando mentalmente la ruta hacia la mansión Blackwood. Eran 15 kilómetros a través de caminos forestales secundarios, ya que la carretera principal estaría bloqueada por la nieve para su vieja camioneta. El viaje era peligroso, innecesario para su propia supervivencia, y la expondría al escrutinio de personas que despreciaba. Pero la alternativa era dejar que un hombre muriera y quedarse con un perro que, a todas luces, era una prueba viviente de negligencia. Mientras preparaba su equipo, seleccionando ropa térmica y botas reforzadas, Elena notó una pequeña mancha de sangre seca en el pelaje del cuello de Buster, justo debajo del collar. Al inspeccionarla, descubrió que no era una herida del río, sino un pinchazo preciso, casi quirúrgico, con un hematoma circundante que sugería una inyección reciente. No parecía un tratamiento veterinario estándar. Parecía algo hecho con prisa o con torpeza. La sospecha de que la caída al río no había sido un accidente comenzó a tomar forma en su mente, transformando la misión de rescate en algo mucho más oscuro. La decisión estaba tomada. No podía quedarse esperando a que la línea telefónica funcionara o a que el deshielo llegara. Elena cargó su rifle, esta vez asegurándose de llevar la poca munición que le quedaba en los bolsillos de su abrigo, no para cazar, sino por una precaución instintiva que le gritaba que el mundo fuera de su cabaña se había vuelto hostil. Miró a Buster. Le colocó una correa improvisada hecha de cuerda de escalada y abrió la puerta. El viento helado los recibió de golpe, pero Elena no retrocedió. Cerró la puerta de su refugio, dejando atrás la seguridad de su duelo para adentrarse en la tormenta, llevando consigo la única esperanza de un hombre que quizás ya estaba condenado. El descenso desde la cabaña fue una batalla mecánica y psicológica contra la montaña, donde la vieja camioneta de Elena gemía y patinaba sobre el hielo negro que cubría el camino forestal. Con Buster oculto bajo una manta vieja en el asiento del copiloto, Elena conducía con los nudillos blancos aferrados al volante, sintiendo cada bache como una amenaza directa a la frágil carga que transportaba. La calefacción del vehículo apenas funcionaba, y el vaho de la respiración del perro empañaba los cristales, obligándola a limpiar el parabrisas constantemente con la manga de su abrigo. La ansiedad se había instalado en su pecho, una presión constante alimentada por la discrepancia entre el estado del animal y la riqueza de sus dueños. Cada kilómetro que la acercaba a la civilización aumentaba su sensación de estar entrando en territorio enemigo, lejos de las leyes naturales de supervivencia que ella dominaba en las alturas. Al llegar a las imponentes puertas de hierro de la mansión Blackwood, la disparidad entre su mundo y el de ellos se hizo dolorosamente evidente. Su vehículo oxidado y cubierto de barro parecía una mancha ofensiva frente a la arquitectura inmaculada y las cámaras de seguridad de 1900, última generación, que giraron silenciosamente para enfocarla. Elena bajó la ventanilla, recibiendo una ráfaga de aire gélido, y pulsó el botón del intercomunicador, su voz sonando extraña y ronca al anunciar que tenía información urgente sobre una propiedad perdida del señor Blackwood. Hubo una pausa larga, cargada de estática y juicio silencioso, antes de que el zumbido eléctrico de los cerrojos permitiera que las pesadas hojas de metal se abrieran lentamente, invitándola a entrar en la boca del lobo con una lentitud casi teatral. Elena estacionó la camioneta en una zona de servicio lateral, lejos de la entrada principal de cristal y acero, y ordenó a Buster que permaneciera quieto y oculto con un gesto de mano que el perro obedeció al instante, demostrando una vez más su entrenamiento excepcional. Salió del vehículo asegurando la puerta con llave, sintiendo el peso de la mirada invisible de los guardias de seguridad, y caminó hacia la entrada de servicio, alisándose la ropa de trabajo en un intento inútil de parecer presentable.
El aire alrededor de la mansión olía a ozono y pinos artificialmente cuidados, un contraste estéril con el olor a humo y tierra de su hogar. Aquí, incluso la naturaleza parecía haber sido subyugada y empaquetada para el consumo de los ricos. Dentro de la mansión, fue recibida por un silencio sepulcral y un asistente de rostro inexpresivo que la guió a través de pasillos minimalistas, donde sus botas de montaña chirriaban ofensivamente contra el suelo de mármol pulido. La temperatura ambiente era perfecta, casi clínica, y no había rastro de vida personal, ni fotografías, ni desorden, solo arte abstracto costoso y superficies reflectantes que distorsionaban su reflejo cansado. La hicieron esperar en una sala de recepción que parecía más una sala de juntas, donde Elena permaneció de pie, negándose a sentarse en los sofás de cuero blanco inmaculado, manteniendo su postura rígida y alerta, repasando mentalmente lo que diría y cómo reaccionarían ante el retorno del animal pródigo. Finalmente, las puertas dobles se abrieron y entró un hombre joven, impecablemente vestido con un traje a medida que costaba más que la cabaña de Elena. Marcus Blackwood. Su presencia llenó la habitación con una energía fría y calculada. No había preocupación en su rostro, solo una molestia cortés, apenas disimulada por tener que tratar con una lugareña. Elena observó sus ojos, buscando algún rastro de gratitud o alivio, pero solo encontró la opacidad de un tiburón financiero. Marcus se detuvo a una distancia prudente, cruzando las manos, y le preguntó con un tono de voz suave y condescendiente qué asunto tan urgente la había traído hasta su puerta en medio de un clima tan terrible, dejando claro que su tiempo era un recurso que ella estaba malgastando. Elena fue directa, sin rodeos ni adornos, explicando que había encontrado al Golden Retriever de su tío en el río, a punto de morir congelado, y que había logrado reanimarlo. Esperaba una reacción de sorpresa, una llamada inmediata al personal, una carrera hacia la camioneta. En cambio, el rostro de Marcus permaneció inmutable, como una máscara de cera. Él la miró con una mezcla de lástima y escepticismo, inclinando ligeramente la cabeza, como si estuviera tratando con una persona senil o confundida. Con una voz tranquila, casi hipnótica, Marcus le informó que debía haber un error terrible, porque el perro de su tío, el fiel Buster, había fallecido trágicamente hacía una semana debido a complicaciones cardíacas repentinas, cerrando así el capítulo de su existencia. La declaración golpeó a Elena con la fuerza de un golpe físico, dejándola momentáneamente sin aliento, mientras su mente luchaba por procesar la mentira flagrante que se le estaba entregando con tanta seguridad. Tartamudeó, insistiendo en que el perro estaba en su camioneta, que tenía el collar con el nombre y la dirección, que respondía a las órdenes. Marcus suspiró, un sonido de paciencia agotada, y caminó hacia una repisa elegante en la pared opuesta, donde descansaba una urna de cerámica negra, sobria y elegante. La tomó entre sus manos con una reverencia teatral y se giró hacia Elena, presentándole el objeto como la prueba irrefutable de su realidad fabricada, asegurando que las cenizas de Buster estaban allí y que el animal que ella había encontrado era simplemente un perro callejero parecido que buscaba comida. Elena miró la urna y luego a los ojos de Marcus, sintiendo cómo el suelo bajo sus pies se volvía inestable. La certeza de la realidad chocaba violentamente contra la narrativa oficial del poder. Sabía lo que había visto, sabía lo que había tocado. El perro en su camioneta respiraba, tenía calor, tenía vida, y sin embargo, este hombre sostenía su muerte en las manos con una convicción aterradora. La sensación de estar siendo manipulada, de que la verdad era algo maleable en manos de los Blackwood, encendió una chispa de ira en su interior. No era solo una mentira sobre un perro,
era una negación de su experiencia, de su esfuerzo, de la realidad misma, y eso era algo que su mente lógica y militar no podía aceptar sin luchar. Intentó argumentar de nuevo, mencionando el chip médico, la inyección en el cuello, los detalles específicos que solo el verdadero perro tendría, pero el tono de Marcus cambió sutilmente, volviéndose más duro y cortante. Le advirtió que su tío estaba en un estado de salud muy delicado, afligido por la pérdida, y que traerle falsas esperanzas con un perro impostor sería un acto de crueldad imperdonable. La acusación implícita de que ella estaba tratando de estafar a la familia o causar dolor emocional fue lanzada con precisión quirúrgica, diseñada para avergonzarla y silenciarla. Marcus dio un paso hacia ella, invadiendo su espacio personal, y la atmósfera en la habitación pasó de ser fría a abiertamente hostil. Elena comprendió de repente que no estaba en una negociación, sino en peligro. La mentira era estructural, deliberada y protegida por muros de dinero. Si insistía en mostrar al perro, no lo aceptarían con alegría, lo harían desaparecer para que coincidiera con la historia de la urna. Dio un paso atrás, forzando una disculpa murmurada, fingiendo confusión y senilidad para desactivar la amenaza que emanaba de Marcus. Él asintió, satisfecho con su retirada, y llamó a seguridad para que la escoltaran hasta la salida, advirtiéndole con una sonrisa gélida que no volviera a molestar a la familia en momentos de duelo, una amenaza velada que resonó en sus oídos mientras abandonaba la sala. La caminata de regreso a la camioneta fue una tortura de paranoia. Elena sentía que cada cámara de seguridad la estaba apuntando como un rifle de francotirador. Llegó al vehículo y se subió rápidamente, sin mirar hacia la manta bajo la cual Buster permanecía quieto, y encendió el motor con manos temblorosas. Al salir del recinto, miró por el espejo retrovisor y vio a Marcus observándola desde un ventanal alto. Una silueta oscura y controladora contra el vidrio. El alivio de cruzar la puerta de salida fue inmediato pero efímero, reemplazado por el terror de saber que llevaba consigo una prueba viviente que contradecía a los hombres más poderosos de la región. Una prueba que, según ellos, ya estaba incinerada. Condujo hacia el pueblo cercano, Silver Creek, con el corazón latiendo desbocado, buscando refugio en la normalidad de las calles comerciales y las luces de neón parpadeantes. Necesitaba pensar, necesitaba validar su cordura, necesitaba saber que no se estaba volviendo loca por el aislamiento. La mentira de Marcus había sido tan absoluta que por un momento dudó de sí misma, pero cuando levantó la manta y Buster le lamió la mano, la realidad se reafirmó con una calidez húmeda y tangible. Estacionó frente a un bar de mala muerte que también servía de oficina no oficial para los marginados del pueblo, recordando a la única persona que podría estar lo suficientemente desesperada o loca para creerle. Entró en el local, un lugar saturado de olor a grasa y cerveza rancia, y sus ojos se acostumbraron a la penumbra hasta encontrar a Lucas, un periodista local de 20 y tantos años cuya carrera se había estancado en cubrir ferias escolares y accidentes menores. Estaba sentado en una mesa del fondo, encorvado sobre una laptop y una taza de café vacía, con el aspecto de alguien que ha perdido la fe en su profesión. Elena se acercó a él, y Lucas levantó la vista con desinterés, reconociéndola vagamente como la viuda de la montaña, preparándose para rechazar cualquier queja sobre basura en el bosque o ruidos molestos. Elena se sentó frente a él sin pedir permiso, su presencia intensa y cargada de urgencia cortando la apatía del joven. Le dijo que tenía una historia, una que involucraba a los Blackwood, pero Lucas soltó una risa cínica, interrumpiéndola para decir que los Blackwood eran intocables y que él no publicaba chismes de vecinos aburridos. Estaba a punto de levantarse e irse,
cansado de la vida y de las historias pequeñas, cuando Elena lo agarró de la muñeca con una fuerza sorprendente. Con voz baja y temblorosa, le susurró que acababa de hablar con Marcus Blackwood, quien le había mostrado las cenizas de su perro, mientras el verdadero perro estaba vivo y escondido en su camioneta a 10 metros de distancia. La mención de una prueba física y la contradicción flagrante captaron la atención de Lucas. El cinismo dio paso a la curiosidad periodística, ese instinto de cazador que creía muerto. Salieron al estacionamiento, donde la nieve comenzaba a caer nuevamente, y Elena abrió la puerta del copiloto, retirando la manta para revelar a Buster. El perro miró a Lucas con curiosidad, y el periodista, escéptico pero intrigado, verificó el collar y la marca del chip médico. No era un perro cualquiera, era un animal de raza pura, cuidado y definitivamente vivo. La realidad física del perro destruía la narrativa oficial de la familia más poderosa del pueblo. Volvieron a entrar al bar y Lucas, ahora con las manos temblando por la adrenalina de una posible exclusiva, sacó su teléfono para acceder a los registros públicos del condado. Navegó rápidamente por las bases de datos locales hasta encontrar lo que buscaba, y su rostro palideció iluminado por la pantalla azulada. Giró el teléfono hacia Elena para mostrarle un documento digital, un certificado de defunción veterinario oficial, fechado hace 7 días, firmado por el doctor Silas Thorne, el médico personal de la familia, declarando la muerte del animal por fallo cardíaco y autorizando su cremación inmediata. Elena miró la pantalla y sintió un frío que no venía de la nieve. El documento era la prueba de que no se trataba de un error ni de una confusión, sino de una conspiración documentada y legalizada. Alguien había pagado, firmado y sellado la muerte de ese perro para sacarlo del camino, y el hecho de que el animal hubiera escapado a la ejecución era el único fallo en un plan perfecto. Ahora Elena y Lucas no solo tenían un perro perdido, tenían la evidencia de un crimen en proceso, y al mirar hacia la calle oscura, Elena comprendió que al salvar a Buster, se había convertido en el cabo suelto que los Blackwood necesitarían cortar. Estoy escribiendo el bloque 4, escalada progresiva, 40 párrafos. Lucas condujo su pequeño sedán abollado hacia una zona discreta detrás de la clínica veterinaria del pueblo, apagando las luces antes de detener el motor para no alertar a nadie. La estructura era un edificio moderno de ladrillo visto, financiado irónicamente por la Fundación Blackwood, lo que explicaba la lealtad ciega del personal hacia la familia. Elena observaba desde el asiento del copiloto, con Buster respirando suavemente en el asiento trasero, oculto bajo mantas oscuras. La tensión en el coche era palpable, una mezcla de miedo y determinación. La lluvia había comenzado a convertirse en aguanieve, golpeando el techo del vehículo con un ritmo hipnótico que enmascaraba sus susurros mientras discutían el siguiente paso. Lucas, con los dedos volando sobre el teclado de su laptop conectada a una red Wi-Fi abierta y poco segura de la clínica, intentaba acceder a los registros de incineración, buscando la prueba digital que cerrara el círculo de la mentira. La pantalla de la computadora iluminaba el rostro pálido del periodista, reflejando líneas de código y tablas de datos que para Elena eran un idioma extranjero, pero cuya importancia comprendía perfectamente. Lucas soltó una exclamación ahogada y giró la pantalla hacia ella, señalando una entrada resaltada en rojo. El registro oficial indicaba que el cuerpo de Buster Blackwood había sido recibido, procesado e incinerado el martes pasado a las 14:00 horas. Sin embargo, al cruzar los datos con el consumo de gas del horno crematorio, el gráfico mostraba una línea plana. El horno no se había encendido ese día ni en toda la semana. La discrepancia era técnica, pero devastadora.
Habían falsificado un procedimiento legal, creando cenizas de la nada para llenar una urna y cerrar un expediente, mientras el perro real era arrojado al río como basura inconveniente. Elena sintió una oleada de náuseas al comprender la frialdad burocrática con la que se había manejado la supuesta muerte del animal, una eficiencia corporativa aplicada al asesinato de una mascota. No se trataba de un accidente encubierto por pánico, sino de un plan estructurado que requiera la complicidad de varias personas, incluido el respetado Dr. Thorne. Lucas cerró la laptop con un golpe seco, sus ojos brillando con la mezcla peligrosa de miedo y emoción que precede a un gran descubrimiento. Le explicó a Elena que esto confirmaba la premeditación, pero que necesitaban saber el por qué. Matar al perro no tenía sentido a menos que su existencia bloqueara algo más grande, algo que valiera la pena el riesgo de cometer múltiples delitos federales. Decidieron que Lucas entraría a la clínica, fingiendo buscar a un gato perdido, una excusa banal para acercarse al mostrador y tratar de escuchar o ver algo más, mientras Elena se quedaba vigilando el perímetro. Mientras el periodista se alejaba corriendo bajo la lluvia helada, Elena se giró hacia el asiento trasero para revisar a Buster, acariciando su cabeza dorada con una ternura que rara vez se permitía. El perro respondió apoyando su peso contra su mano, un gesto de confianza absoluta que contrastaba con la crueldad humana que acababan de descubrir. Elena notó que el animal temblaba ligeramente, no de frío, sino de una ansiedad residual, como si el lugar mismo, con sus olores a desinfectante y medicina, le trajera recuerdos traumáticos de su cautiverio o de su intento de ejecución. Desde su posición en el coche, Elena observó a través de las ventanas iluminadas de la clínica cómo Lucas hablaba con la recepcionista, una mujer de aspecto severo que parecía más una guardia de prisión que una asistente médica. El lenguaje corporal de Lucas era sumiso y confuso, interpretando su papel a la perfección, pero sus ojos escaneaban el escritorio, buscando documentos, llaves o cualquier descuido. De repente, una puerta lateral se abrió y apareció el doctor Silas Thorne, un hombre alto y delgado con gafas de montura plateada, cuya presencia irradiaba una autoridad arrogante. Thorne intercambió unas palabras secas con Lucas, quien asintió repetidamente y se retiró, pero no sin antes lograr que el médico dejara una carpeta sobre el mostrador por un breve segundo, tiempo suficiente para que el periodista leyera la etiqueta. Lucas regresó al coche casi sin aliento, con el corazón latiéndole en la garganta, y se dejó caer en el asiento del conductor con una expresión de triunfo aterrorizado. Le contó a Elena que había visto una carpeta marcada como Protocolo Arthur, confidencial, y que había escuchado a Thorne hablando por teléfono sobre ajustar la dosis, porque el obstáculo biológico había sido eliminado. La referencia al perro como un obstáculo biológico heló la sangre de Elena. Confirmaba que Buster no era una mascota para ellos, sino una herramienta médica que impedía un plan nefasto. La implicación era clara. Sin el perro para detectar los cambios en la glucosa o las toxinas, Arthur Blackwood quedaba médicamente indefenso ante cualquier sustancia que quisieran administrarle. Arrancaron el coche y se alejaron despacio, dirigiéndose hacia una zona más segura en los límites del bosque, donde la cobertura de los árboles los protegería de miradas indiscretas. Durante el trayecto, Lucas compartió otro hallazgo que había hecho en los foros de chismes financieros mientras esperaba. Marcus Blackwood tenía deudas de juego masivas en el extranjero, cifras que superaban su liquidez actual y que amenazaban con destruir su reputación y su vida. La motivación se cristalizaba frente a ellos. No era odio, era simple y brutal codicia. Marcus necesitaba la herencia de su tío ahora, no dentro de 10
Años, y el perro, con su capacidad de mantener a Arthur vivo y alerta, era el único candado que le impedía acceder a la bóveda. Estacionaron en un claro del bosque, con la lluvia convirtiéndose en una nevada densa que cubría el parabrisas, creando una cápsula de aislamiento para los tres. Elena sacó su termo de café y compartió un poco con Lucas, quien temblaba por la bajada de adrenalina. Fue en ese momento de quietud forzada cuando Elena comenzó a analizar la situación desde una perspectiva médica, recordando los síntomas de la hipoglucemia y cómo se podían simular o inducir. Explicó a Lucas que si Thorne estaba administrando insulina en exceso o bloqueando la absorción de azúcar, Arthur estaría en un estado constante de confusión mental, letargo y debilidad, síntomas que fácilmente podrían confundirse con demencia senil o declive natural, permitiendo a Marcus tomar el control legal de sus activos sin levantar sospechas. Lucas escuchaba horrorizado, tomando notas frenéticas en su teléfono, dándose cuenta de que estaban ante un intento de asesinato en cámara lenta, ejecutado con una jeringa en lugar de una pistola. La complejidad del plan era aterradora. Utilizaban la propia enfermedad de la víctima como arma homicida y habían eliminado al único testigo capaz de oler la verdad. El perro, Buster, no solo detectaba bajadas de azúcar, su entrenamiento probablemente incluía alertar sobre cambios químicos en el sudor causados por el estrés o toxinas específicas, lo que lo convertía en un detector de mentiras biológico que Marcus no podía sobornar ni engañar. De repente, Buster se incorporó en el asiento trasero y emitió un gruñido bajo y profundo, muy diferente a los gemidos de dolor anteriores. Era un sonido de advertencia, gutural y amenazante. Su nariz estaba pegada a la ventanilla, olfateando el aire que entraba por las rendijas de ventilación, y su pelaje se erizó a lo largo de su columna vertebral. Elena, confiando en el instinto del animal más que en sus propios sentidos, ordenó a Lucas que apagara cualquier luz interior y guardara silencio absoluto. A través de la cortina de nieve, vieron pasar lentamente un vehículo todoterreno negro, con vidrios polarizados y sin luces encendidas, deslizándose por el camino forestal como un depredador en busca de presa. El vehículo se detuvo a unos 100 metros de su posición, y dos figuras descendieron, equipadas con linternas potentes que cortaban la oscuridad con haces de luz blanca y cegadora. Se movían con una disciplina táctica que Elena reconoció de inmediato. No eran guardias de seguridad de centro comercial, eran profesionales, mercenarios contratados para limpiar el desorden que Marcus había creado. Elena sabía que si los encontraban allí, con el perro y la información que tenían, no habría advertencias ni arrestos. Simplemente desaparecerían en la inmensidad blanca de la montaña, convirtiéndose en estadísticas de accidentes invernales. Su mano buscó instintivamente el rifle en el maletero, aunque sabía que estaba descargado. El peso del arma le daba una falsa seguridad. Los haces de luz barrieron el bosque, acercándose peligrosamente a su coche camuflado entre los arbustos, iluminando los troncos de los árboles y haciendo brillar los copos de nieve como chispas. Elena contuvo la respiración, poniendo una mano sobre el hocico de Buster para mantenerlo en silencio, sintiendo la tensión muscular del perro bajo sus dedos. Podía sentir el miedo de Lucas emanando en ondas, su respiración rápida y superficial empañando el vidrio. Fue un momento de terror puro, donde la fragilidad de su posición se hizo evidente. Eran dos civiles y un perro contra una fuerza paramilitar financiada por una fortuna inagotable. Afortunadamente, el sonido de una rama rompiéndose bajo el peso de la nieve en la dirección opuesta distrajo a los mercenarios, quienes giraron sus linternas hacia el ruido y se alejaron para investigar. Elena aprovechó esos segundos vitales para susurrarle a Lucas:
que pusiera el coche en punto muerto y lo dejara rodar cuesta abajo por la pendiente suave del camino, sin encender el motor hasta estar lejos. El movimiento fue silencioso y angustioso, con el crujido de los neumáticos sobre la nieve sonando como explosiones en sus oídos, pero lograron ganar la distancia suficiente antes de arrancar el motor y desaparecer en la noche, dejando atrás a los cazadores por el momento. Ya en la carretera, lejos del peligro inmediato, la atmósfera en el coche cambió. El miedo se transformó en una introspección silenciosa. Elena miró a Buster, que ahora descansaba su cabeza en el hombro de Lucas desde el asiento de atrás, buscando consuelo. En ese instante, la conexión entre el humano y el animal se sintió casi sagrada, un vínculo antiguo que trascendía las palabras y la lógica. A veces, cuando el mundo humano nos falla con sus mentiras y su violencia, encontramos la verdad más pura en la mirada de un animal que nos elige sin juzgarnos. Si alguna vez has sentido que tu mascota entendía tu dolor mejor que nadie o te ha salvado de un momento de oscuridad, comparte esa historia en los comentarios. Esa lealtad silenciosa es el corazón de lo que estamos luchando por proteger aquí. Con la adrenalina bajando, la realidad de su situación se asentó con un peso aplastante. No podían ir a la policía. El sheriff local jugaba al póker con Marcus los viernes por la noche y el sistema estaba podrido hasta la médula. Estaban solos, aislados y marcados como objetivos. Lucas, con la voz quebrada, sugirió abandonar el perro en un refugio de otra ciudad y huir, pero Elena lo detuvo con una mirada de acero. Le recordó que Arthur Blackwood moriría esa misma noche o la siguiente si no intervenían, y que la sangre de ese hombre mancharía sus manos para siempre. No se trataba solo del perro. Se trataba de impedir que el mal ganara simplemente porque tenía más dinero. Decidieron que necesitaban pruebas irrefutables, algo que ni el sheriff ni la prensa pudieran ignorar. Lucas recordó un detalle crucial de sus investigaciones pasadas. Arthur era un hombre de la vieja escuela que desconfiaba de la nube y los servidores digitales. Guardaba un diario físico, escrito a mano, donde registraba sus pensamientos y su estado de salud. Si lograban encontrar ese diario, podrían tener el testimonio de la propia víctima sobre cómo se sentía después de las medicinas de Thorne. El problema era que el diario estaba en la mansión, en la habitación del pánico, que servía de dormitorio al magnate, una fortaleza dentro de una fortaleza. Mientras trazaban un plan suicida, el clima exterior empeoró drásticamente, con la tormenta de nieve convirtiéndose en una ventisca con nombre propio que cerraría todas las carreteras en cuestión de horas. El aislamiento sería total. Elena sabía que la tormenta era un arma de doble filo. Dificultaría el movimiento de los mercenarios y sus vehículos pesados, pero también podría atraparlos a ellos en una tumba de hielo si cometían un error. La naturaleza no tomaba partido, simplemente presentaba condiciones extremas que favorecían al más apto y al más preparado. Y en ese terreno, Elena tenía una ventaja que Marcus y sus hombres de ciudad no poseían. Lucas sacó unos planos viejos de la mansión que había conseguido de un contratista despedido años atrás. Los extendieron sobre el tablero del coche, iluminados por la luz tenue de la guantera. Elena estudió las líneas azules con ojo estratégico, buscando debilidades estructurales, puntos ciegos en la seguridad y rutas de escape. Señaló una entrada de servicio antigua, utilizada para la entrega de leña en la época en que la casa se calentaba con chimeneas. Un conducto que había sido sellado, pero no eliminado. Era estrecho, sucio y peligroso, pero era su única vía de acceso no vigilada por cámaras térmicas. La logística de la infiltración comenzó a tomar forma. Necesitarían equipo, y la cabaña de Elena, aunque peligrosa porque ya podría estar vigilada, era el
único lugar donde tenía cuerdas, arneses y herramientas de corte. El riesgo de volver era inmenso, pero ir a la mansión sin equipo era un suicidio garantizado. Acordaron que Lucas dejaría a Elena cerca de su propiedad para que ella se acercara a pie a través del bosque, recuperara el equipo y se reuniera con él en un punto de extracción. Buster tendría que ir con ella. Su nariz y sus oídos eran el mejor sistema de alerta temprana contra emboscadas en la espesura. El viaje de regreso hacia la zona de la cabaña fue lento y tortuoso. La nieve se acumulaba rápidamente y el coche de Lucas luchaba por mantener la tracción. Cada luz en la distancia parecía una patrulla enemiga, cada sombra un asesino esperando. Elena sentía cómo su cuerpo, dolorido por la edad y el esfuerzo, entraba en un estado de piloto automático militar, bloqueando el dolor y enfocándose únicamente en la misión. Miró sus manos, callosas y fuertes, y se dio cuenta de que por primera vez en años no temblaban. El propósito le había devuelto la estabilidad que el duelo le había robado. Al llegar al punto de desembarque, a 2 kilómetros de su cabaña, Elena bajó del coche con Buster. El viento aullaba con tal fuerza que apenas podía mantenerse en pie. Lucas la miró con ojos llenos de miedo y admiración, prometiendo esperarla exactamente 1 hora antes de asumir que la habían capturado. Elena asintió, ajustándose la capucha y verificando que el perro estuviera listo. Se internaron en el bosque oscuro, donde la nieve les llegaba a las rodillas, avanzando como fantasmas en un paisaje que buscaba devorarlos. La familiaridad del terreno le daba ventaja. Conocía cada roca y cada árbol caído, usándolos como cobertura para avanzar sin ser vista. Cuando la cabaña estuvo a la vista, Elena se detuvo en seco. La puerta principal estaba abierta y oscilaba con el viento, golpeando el marco con un sonido rítmico y desolador. Habían llegado antes. El interior estaba destrozado, muebles volcados, colchones rajados, sus pocas pertenencias esparcidas por el suelo cubierto de nieve que entraba por la puerta. No era un robo, era un mensaje. Marcus había enviado a sus perros de presa para buscar al perro y a la mujer, y al no encontrarlos, habían destruido su santuario. La violación de su hogar encendió una furia fría en Elena, solidificando su resolución de destruir a quienes habían profanado su vida. Entró con cautela, arma en mano, mientras Buster gruñía suavemente hacia las sombras. Recuperó su mochila de emergencias, que afortunadamente estaba oculta bajo un panel falso en el suelo que los intrusos no habían encontrado. Llenó la bolsa con cuerdas, linternas tácticas, un botiquín avanzado y, lo más importante, una caja de munición vieja que guardaba para emergencias extremas. Ahora tenía balas. El rifle dejó de ser un palo de madera para convertirse en una herramienta letal. Al salir, echó una última mirada a las fotos rotas de su marido en el suelo. No las recogió. Ya no había tiempo para el pasado, solo para la supervivencia. El regreso al punto de encuentro con Lucas fue una carrera contra el reloj y los elementos. La nieve borraba sus huellas casi al instante, lo cual era bueno para no ser seguidos, pero malo para la orientación. Buster, sin embargo, guiaba el camino con una seguridad asombrosa, tirando de la correa cada vez que Elena dudaba. El perro sabía que estaban en una misión. Su comportamiento había cambiado de mascota rescatada a compañero de combate. Llegaron en coche de Lucas con 2 minutos de margen, encontrando al periodista al borde de un ataque de nervios, convencido de que estaba solo. De vuelta en la carretera, Lucas le informó que había interceptado una comunicación de radio abierta de los servicios de catering. Esa noche se celebraba la Gala de Invierno en la mansión Blackwood, un evento de caridad anual para recaudar fondos, al que asistirían la élite política y económica de la región. Era el escenario perfecto y la peor pesadilla al mismo tiempo.
seguridad máxima, pero también multitud de testigos y caos controlado. Elena comprendió la oportunidad. Si lograban exponer a Marcus frente a las cámaras y los donantes, no habría lugar donde pudiera esconderse. La verdad estallaría en la cara de la alta sociedad. Mientras se dirigían hacia la mansión, Elena comenzó a limpiar su rifle meticulosamente en el asiento del copiloto, el olor a aceite de armas mezclándose con el de perro mojado y café rancio. Lucas la miraba de reojo, asombrado por la transformación de la viuda triste en una guerrera metódica. Ella le explicó que no planeaba disparar a nadie si podía evitarlo, pero que si Marcus o Thorn intentaban dañar al perro o a Arthur, no dudaría. La moralidad de la paz se desmoronaba cuando se enfrentaba a la inmoralidad absoluta del poder. Buster comenzó a ladrar repentinamente hacia el exterior, un ladrido agudo y persistente. Elena miró y vio pasar una ambulancia privada con el logotipo de la clínica de Thorn, dirigiéndose a toda velocidad hacia la mansión, sin sirenas, pero con las luces de emergencia encendidas. Lucas palideció. Eso significaba que la crisis médica de Arthur ya había comenzado o estaba programada para coincidir con el final de la gala, para que pareciera una tragedia natural en medio de la celebración. El tiempo se les había acabado. Ya no era una misión de rescate preventivo, era una intervención de emergencia en curso. Aceleraron, derrapando en las curvas, asumiendo riesgos que en otro momento hubieran sido impensables. Elena sacó el vial de insulina de emergencia del compartimento secreto del collar de Buster y lo guardó en su bolsillo interior, cerca de su calor corporal para que no se congelara. Esa pequeña botella de líquido transparente era la vida de Arthur. Si el perro no podía llegar físicamente al anciano, ella tendría que ser quien administrara la dosis, pero para eso necesitaba estar a centímetros de la víctima, rodeada de enemigos. Llegaron al perímetro exterior de la finca Blackwood, donde la seguridad había sido reforzada para la gala. Luces, vallas y guardias con auriculares patrullaban la entrada principal. Lucas apagó el coche y lo escondió en una zanja cubierta de ramas. A partir de aquí, seguirían a pie. La tormenta rugía con fuerza de huracán, reduciendo la visibilidad a cero, lo cual era su mejor aliado. Elena se ajustó las gafas de ventisca, comprobó el arnés de Buster y miró a Lucas. ¿Estás listo para arruinar una fiesta?, le preguntó. Lucas tragó saliva, asintió con una valentía frágil y respondió: «Siempre odié los eventos de corbata negra». Se arrastraron hasta la valla perimetral, cortando el alambre con cizallas oxidadas, y se deslizaron hacia los jardines laberínticos de la mansión, ahora convertidos en esculturas de hielo grotescas. Avanzaban tramo a tramo, sincronizados con el movimiento de las cámaras rotativas, guiados por el instinto de Buster que detectaba a los guardias antes de que pudieran verlos. La tensión era insoportable. Cada crujido de la nieve sonaba como un disparo. Estaban dentro del dominio del enemigo, y la silueta de la mansión se alzaba sobre ellos como un castillo gótico moderno, lleno de luz, música y muerte. Al acercarse a la pared oeste, donde estaba la antigua entrada de leña, vieron algo que los detuvo. A través de un ventanal del primer piso se veía al Dr. Thorn discutiendo acaloradamente con Marcus. Thorn sostenía una jeringa cargada, gesticulando con nerviosismo, mientras Marcus, impasible, le entregaba un sobre grueso y le señalaba el reloj. La transacción era clara: el pago final por el servicio final. Elena sintió un impulso de disparar a través del vidrio, pero sabía que el vidrio era blindado y solo alertaría a la seguridad. Tenían que entrar y llegar a Arthur antes de que esa jeringa tocara su piel. Se deslizaron hacia la trampilla de la leñera cubierta de nieve y hielo. Elena tuvo que usar la culata del rifle para romper el sello de congelación, haciendo un ruido sordo que pareció resonar en todo el valle.
Se congelaron, esperando la reacción, pero el viento cubrió el sonido. Levantaron la pesada tapa de hierro y un olor a humedad y moho los recibió. Elena bajó primero, luego ayudaron a bajar a Buster, y finalmente Lucas cerró la tapa sobre sus cabezas, sumergiéndolos en una oscuridad total. Estaban dentro de las entrañas de la mansión, gateando por túneles estrechos llenos de telarañas y polvo de carbón de décadas pasadas. El espacio era apenas suficiente para que Buster pasara arrastrándose. Elena sentía el peso de la tierra sobre ella, una presión física que imitaba la presión psicológica de la misión. Sabía que al final de ese túnel estaba la luz, el lujo y los asesinos. Con cada metro que avanzaban, se acercaban irreversiblemente al punto de no retorno, donde la única salida sería la victoria o la muerte. Finalmente, llegaron a una rejilla que daba a un cuarto de servicio detrás de la cocina. Podían oír el tintineo de la vajilla, las órdenes de los chefs y la música clásica filtrándose desde el salón principal. Elena empujó la rejilla suavemente. Estaba suelta. Asomó la cabeza y vio que la costa estaba despejada por el momento. Ayudó a Buster a salir y luego a Lucas. Estaban dentro, sucios, armados y desesperados, en medio del evento social del año. Elena miró a sus compañeros, respiró hondo y preparó su mente para la violencia que sabía que era inevitable. El juego del gato y el ratón había terminado. Ahora comenzaba la caza directa. Emerger de las entrañas de la mansión hacia el área de servicio de la cocina fue como salir de una mina de carbón directamente al vestíbulo del infierno. El contraste sensorial fue violento. El olor a hollín y humedad rancia que impregnaba sus ropas chocó contra una pared olfativa de perfumes caros, asado de cordero y flores exóticas. El estruendo de la vajilla de porcelana chocando y los gritos de los chefs orquestando el banquete proporcionaron una cobertura acústica perfecta para sus pasos pesados y sucios. Elena, con el rostro manchado de negro y el rifle oculto torpemente bajo su abrigo largo, se movía con una autoridad que desafiaba su apariencia de vagabunda, guiando a un aterrorizado Lucas y a un alerta Buster a través del caos culinario, aprovechando los puntos ciegos de un personal demasiado ocupado para notar a tres intrusos que parecían espectros surgidos de la tierra. Se deslizaron hacia los pasillos de servicio que conectaban con el ala residencial, dejando atrás el bullicio de la fiesta para entrar en un silencio clínico y opresivo. Las alfombras aquí eran más gruesas, absorbiendo el sonido de sus botas mojadas, y la iluminación era tenue, diseñada para no perturbar el descanso del dueño de la casa. Buster, que hasta ese momento había seguido las órdenes de sigilo, comenzó a tirar de la correa con una urgencia renovada, su nariz trabajando frenéticamente al captar un rastro familiar que superaba el olor a desinfectante. Elena sintió la tensión en la cuerda. El perro sabía exactamente dónde estaba Arthur, y su ansiedad confirmaba que el tiempo se estaba agotando, no en horas, sino en minutos. Llegaron frente a la puerta doble de roble macizo que marcaba la entrada a la suite principal. Extrañamente no había guardias apostados directamente en el umbral. La arrogancia de Marcus y la distracción de la gala habían dejado la puerta desprotegida, confiando en la tecnología y en el aislamiento del anciano. Elena probó la manija con suavidad, esperando encontrarla cerrada, pero el mecanismo giró sin resistencia. Al empujar la hoja de madera, el chirrido de las bisagras sonó como un grito en el silencio del pasillo. Entraron rápidamente, cerrando tras de sí, y se encontraron en una antecámara lujosa que olía a enfermedad y decadencia, un aroma dulce y metálico que Elena reconoció de inmediato como el hedor de un cuerpo que se está apagando lentamente. En el centro de la habitación, bajo la
Luz pálida de los monitores médicos que parpadeaban rítmicamente, yacía Arthur Blackwood. El hombre que una vez había sido un titán de la industria era ahora un esqueleto envuelto en sábanas de seda, con la piel translúcida y cerosa estirada sobre los pómulos. Estaba conectado a una maraña de tubos y cables que zumbaban suavemente, administrándole un goteo constante de fluidos. Elena se acercó a la cama con el corazón encogido, no por miedo, sino por una compasión devastadora al ver la vulnerabilidad absoluta de un ser humano reducido a un objeto de gestión financiera. Lucas se quedó junto a la puerta, vigilando, con los ojos desorbitados al ver la magnitud de la escena del crimen. Elena revisó rápidamente los signos vitales en los monitores y luego examinó la bolsa de suero conectada al brazo de Arthur. Sus dedos expertos trazaron la línea del tubo hasta la vía intravenosa. Lo que leyó en la etiqueta de la bolsa la hizo detenerse en seco. Era una solución de glucosa concentración, algo que para un diabético severo en estado crítico era veneno puro si no se contrarrestaba con insulina inmediata. Estaban saturando su sangre de azúcar deliberadamente para inducir un coma hiperosmolar, una forma de muerte que parecería un fallo orgánico natural debido a su edad y condición. No era negligencia, era una ejecución química meticulosamente planificada. Buster, incapaz de contenerse más, se soltó del agarre de Elena y corrió hacia la cama. Se alzó sobre sus patas traseras y apoyó suavemente el hocico sobre la mano inerte de Arthur, soltando un gemido que rompió el silencio aséptico de la habitación. La reacción fue casi eléctrica. Los monitores registraron un salto en el ritmo cardíaco del anciano y sus párpados aletearon débilmente. El perro comenzó a lamer la mano de su dueño, no solo como saludo, sino estimulando la respuesta nerviosa, cumpliendo su función de ancla vital. Por un segundo, Arthur abrió los ojos, vidriosos y confundidos, y al ver al perro, una lágrima solitaria rodó por su sien, confirmando que dentro de ese cuerpo drogado todavía había una mente consciente atrapada en una pesadilla. En ese momento de conexión sagrada, la puerta del baño privado se abrió de golpe y el doctor Silas Thorne emergió, secándose las manos con una toalla, tarareando una melodía despreocupada. Se detuvo en seco al ver la escena, la viuda sucia, el periodista pálido y el perro que se suponía muerto reconectando con la víctima. Su rostro pasó de la sorpresa al terror absoluto y dejó caer la toalla. En su mano derecha todavía sostenía una jeringa vacía, la prueba final del delito que acababa de cometer o estaba a punto de reforzar. Elena levantó su rifle en un movimiento fluido, apuntando directamente al pecho del médico, su dedo flotando sobre el gatillo con una intención letal que no admitía dudas. «¡Ni se mueva!», gruñó Elena, su voz cargada de una autoridad de acero. Thorne levantó las manos temblando, pero sus ojos se desviaron rápidamente hacia un botón de pánico en la pared detrás de él. Buster, percibiendo la amenaza que emanaba del hombre, cambió su postura de consuelo a defensa, interponiéndose entre Arthur y el médico, mostrando los dientes y emitiendo un gruñido profundo que resonó en la caja torácica de todos los presentes. Lucas, aprovechando la parálisis momentánea, corrió hacia la mesita de noche y agarró el diario de cuero que Elena le había descrito, guardándolo frenéticamente en su chaqueta como si fuera oro puro. «Llegas tarde, enfermera», siseó Thorne, recuperando una pizca de su arrogancia al darse cuenta de que Elena dudaba en disparar. «La dosis ya está en su sistema. En 20 minutos entrará en paro cardíaco y no habrá nada que tú o ese perro sarnoso puedan hacer». La confesión fue brutal y directa, dicha con la confianza de quien sabe que el tiempo juega a su favor. Elena sintió una oleada de desesperación. Habían encontrado la verdad, pero tal vez habían perdido la batalla por la vida de Arthur.
Miró los monitores. Los números comenzaban a desestabilizarse, la presión arterial caía. El perro ladró fuertemente, alertando del colapso inminente. De repente, la puerta principal de la habitación se abrió con un estruendo y Marcus Blackwood entró flanqueado por 2 guardias de seguridad armados. La situación había escalado de una confrontación tensa a un callejón sin salida mortal. Marcus miró la escena con una frialdad sociópata, sus ojos recorriendo a Elena, al perro y a su tío, moribundo con total indiferencia. «Mátenlos», ordenó con voz aburrida, como si pidiera que sacaran la basura. «Y asegúrense de que parezca que ellos entraron a robar y asustaron al pobre tío Arthur hasta la muerte». La narrativa estaba lista. Ellos serían los chivos expiatorios perfectos. Elena sabía que no podía ganar un tiroteo contra 3 hombres armados en un espacio cerrado sin poner en riesgo a Lucas o recibir un disparo ella misma. Su mente táctica escaneó la habitación buscando una salida, y sus ojos se posaron en el gran ventanal panorámico que daba a la terraza, azotado por la tormenta de nieve. Era una caída de 3 metros hacia un banco de nieve acumulada, una locura suicida en cualquier otra circunstancia, pero su única opción ahora. Miró a Lucas y gritó «¡Ventana!», mientras cargaba su rifle no para disparar a los hombres, sino al vidrio templado. Disparó 2 veces contra el ventanal. El estruendo fue ensordecedor en el espacio confinado y el vidrio de seguridad estalló en una lluvia de miles de fragmentos brillantes, permitiendo que el viento huracanado y la nieve entraran en la habitación con la fuerza de una explosión, cegando momentáneamente a los guardias y a Marcus. El aire helado bajó la temperatura de la habitación en segundos, creando un vórtice de caos. Elena agarró el collar de Buster y empujó a Lucas hacia el abismo blanco. «¡Salta!», le ordenó, mientras ella misma se preparaba para el impacto, lanzando una última mirada de disculpa a Arthur, prometiéndole silenciosamente que volvería. Lucas saltó primero, gritando mientras desaparecía en la blancura. Buster, entrenado y valiente, saltó sin dudarlo tras él. Elena, cubriendo la retirada, disparó una última vez hacia el techo para mantener a los guardias agachados y se lanzó al vacío, sintiendo cómo la gravedad la reclamaba. El impacto contra la nieve fue brutal y frío, robándole el aliento, pero estaban fuera. Se habían convertido en presas en campo abierto, con la prueba del crimen en sus bolsillos y un ejército privado pisándoles los talones, pero por primera vez el enemigo sabía que su secreto ya no estaba seguro entre 4 paredes. Se levantaron de la nieve, doloridos y congelados, y comenzaron a correr hacia la línea de árboles, mientras las alarmas de la mansión comenzaban a aullar, mezclándose con el viento. Elena miró hacia atrás y vio las siluetas de los guardias asomándose por la ventana rota, sus linternas barriendo la oscuridad. La cacería había comenzado oficialmente. Ya no se trataba de probar una mentira, se trataba de sobrevivir a la verdad que acababan de desenterrar en medio de la peor tormenta del siglo, con un perro que valía $500 millones y 2 vidas humanas que ahora valían 0. El impacto contra el banco de nieve fue un choque violento que expulsó el aire de sus pulmones, sumergiéndolos en un universo blanco y helado que quemaba la piel expuesta como ácido. Elena fue la primera en recuperarse, impulsada por un instinto de supervivencia que se encendió automáticamente, ignorando el dolor punzante en sus costillas y la desorientación del vértigo. Se arrastró hacia donde Lucas había caído, encontrándolo medio enterrado y temblando violentamente, no solo por el frío, sino por el shock traumático de la caída y la violencia que acababa de presenciar. Buster, sacudiéndose la nieve con un movimiento vigoroso de todo su cuerpo, ladró una vez,
un sonido seco y urgente que fue tragado inmediatamente por el rugido del viento, recordándoles que quedarse quietos en esa tumba blanca era una sentencia de muerte segura, mientras las luces de la mansión comenzaban a barrer el jardín en su búsqueda. Se pusieron en pie con dificultad, luchando contra la gravedad y la nieve que les llegaba a los muslos, y corrieron hacia la línea oscura de los árboles, la única cobertura disponible contra los reflectores que ahora escaneaban el terreno como ojos de cíclopes furiosos. El bosque, diente de lobo, se alzaba ante ellos como una muralla impenetrable de sombras y ramas retorcidas, un lugar que la gente del pueblo evitaba de noche, pero que para Elena era su patio trasero, su territorio. Sin embargo, entrar en él durante la peor tormenta de la década, empapados y perseguidos por hombres armados, cambiaba las reglas del juego. La naturaleza ya no era un refugio neutral, sino un obstáculo mortal que tendrían que navegar con precisión quirúrgica para no sucumbir a la hipotermia antes de que las balas los alcanzaran. Apenas habían alcanzado la protección relativa de los primeros pinos cuando el sonido mecánico de motores de alto rendimiento rompió la sinfonía natural de la tormenta. Motos de nieve, modificadas para operaciones tácticas y equipadas con luces LED cegadoras, salieron de los garajes de la mansión, rugiendo como bestias metálicas hambrientas. Elena sabía que no podían competir en velocidad con esas máquinas en terreno abierto. Su única ventaja residía en la topografía accidentada y densa del bosque, donde los vehículos no podían maniobrar fácilmente. Agarró a Lucas del brazo y lo empujó hacia una quebrada estrecha y rocosa, un sendero de cabras que ella conocía de sus años de patrullaje solitario, ordenando a Buster que se mantuviera pegado a sus piernas. El descenso por la quebrada fue una pesadilla de resbalones controlados y caídas dolorosas sobre rocas ocultas bajo el hielo. La oscuridad era casi absoluta, apenas rota por el resplandor difuso de la nieve y los relámpagos lejanos de las linternas de sus perseguidores que peinaban la cresta superior. Elena guiaba al grupo con una mezcla de memoria muscular y desesperación, sus manos buscando asideros en las raíces congeladas, mientras escuchaba cómo las comunicaciones de radio de los mercenarios crepitaban en el aire, voces distorsionadas dando coordenadas y órdenes de cerco. Se estaban desplegando en abanico, una táctica militar estándar para cortar todas las rutas de escape posibles y empujarlos hacia una zona de muerte preestablecida. Lucas, jadeando y tropezando, comenzó a quedarse atrás, sus movimientos volviéndose torpes y lentos a medida que el frío penetraba sus capas de ropa inadecuada para la intemperie. Elena se detuvo un segundo para agarrarlo de la solapa de su abrigo, sacudiéndolo para que reaccionara, viendo en sus ojos el velo de la rendición. Le gritó, compitiendo con el viento, que si se detenía ahora, no solo moriría él, sino que Arthur también moriría, y que todo lo que habían arriesgado sería en vano. La mención de la misión pareció encender una chispa de voluntad en el periodista. Asintió débilmente y siguió adelante, impulsado por el miedo y la responsabilidad, mientras Buster empujaba su espalda con el hocico, instándolo a moverse. De repente, un haz de luz roja barrió los árboles justo encima de sus cabezas, deteniéndose momentáneamente en un tronco cercano. Elena reconoció la tecnología al instante y sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. Estaban usando miras térmicas. Para esos visores, sus cuerpos calientes brillaban en el bosque helado como antorchas en la noche, haciendo inútil cualquier camuflaje visual o cobertura de follaje. Eran blancos perfectos, balizas de calor en un mundo de hielo. Elena comprendió que debían cambiar de táctica drásticamente. Ya no bastaba con esconderse, tenían que enfriarse,
Tenían que desaparecer del espectro infrarrojo si querían sobrevivir los próximos 10 minutos. Arrastró a Lucas y a Buster hacia el sonido de agua corriente que se escuchaba a su izquierda, un arroyo de montaña que fluía rápido y negro, resistiéndose a la congelación total debido a la velocidad de su caudal. La idea era una locura suicida, pero era la única opción lógica contra la tecnología térmica. Al llegar a la orilla, Elena no dudó. Se metió en el agua helada hasta la cintura, arrastrando a sus compañeros con ella. El choque térmico fue agonizante, como si miles de cuchillos se clavaran en sus piernas al mismo tiempo, robándoles el aliento y tensando cada músculo de sus cuerpos en un espasmo defensivo involuntario. Se agazaparon bajo la orilla socavada del arroyo, con el agua helada cubriendo gran parte de sus cuerpos y el barro congelado ocultando sus cabezas. Elena sostuvo a Buster firmemente, susurrándole al oído para mantenerlo calmado, mientras el perro temblaba violentamente contra su pecho. Segundos después, el rugido de una moto de nieve pasó justo por encima de su posición, en la orilla opuesta. El haz de luz de la mira térmica barrió el arroyo, pero el agua fría y el barro actuaron como un escudo térmico natural, disimulando su firma de calor lo suficiente para confundirse con el entorno inerte. El mercenario se detuvo, aceleró el motor en frustración y continuó su camino, perdiendo el rastro momentáneamente. Salieron del agua tiritando incontrolablemente, sus ropas ahora pesadas y rígidas como armaduras de hielo. El riesgo de hipotermia se había disparado de 1900, posible a inminente. Tenían minutos antes de que sus funciones motoras comenzaran a fallar catastróficamente. Elena sabía que necesitaban moverse rápido para generar calor corporal, correr hasta que los pulmones les ardieran. No podían detenerse. La carrera se había convertido en una marcha forzada de agonía, donde cada paso era una victoria de la mente sobre la materia. Elena sacó el vial de insulina de su bolsillo interior para verificar que seguía intacto y caliente. Ese pequeño frasco de cristal era su talismán, la razón por la que seguían respirando. Mientras avanzaban penosamente hacia una zona de cuevas que Elena recordaba de su infancia, Buster se detuvo en seco y giró la cabeza hacia la derecha, con las orejas erguidas y un gruñido sordo vibrando en su garganta. No era el ruido de los motores, era algo más cercano, más sigiloso. Un explorador a pie se había separado del grupo principal para flanquearlos, moviéndose con raquetas de nieve entre los árboles. Elena vio la silueta oscura recortada contra la nieve, avanzando con un rifle de asalto levantado. Estaba solo. Era el momento de dejar de ser la presa y convertirse en el cazador, usando el entorno a su favor. Aves. Elena hizo una señal a Lucas para que se escondiera detrás de una roca grande con el perro y se preparó. No tenía munición suficiente para un tiroteo prolongado, así que tendría que ser rápido y silencioso. Se deslizó detrás de un tronco caído, fundiéndose con las sombras, esperando a que el mercenario pasara. Cuando el hombre estuvo a 2 metros, pisando con confianza sobre la nieve crujiente, Elena salió de su escondite con la ferocidad de un animal acorralado, golpeando la parte posterior de sus rodillas con la culata de su rifle para desequilibrarlo. El hombre cayó con un grito ahogado, y antes de que pudiera levantar su arma, Elena le propinó un golpe seco en el casco, dejándolo inconsciente sobre la nieve. Registró rápidamente al hombre caído, sus manos moviéndose con destreza a pesar del entumecimiento. Le quitó la radio, un cuchillo táctico y un cargador extra que, milagrosamente, era compatible con su viejo rifle de caza. Al ponerse el auricular, la voz de Marcus Blackwood llenó su oído, clara y distorsionada por la estática digital. No quiero excusas. Si los encuentran, disparen a matar.
El viejo ya está en las últimas, no necesitamos a la enfermera para nada. Y traedme la cabeza de ese perro. La orden era explícita y eliminaba cualquier duda sobre una posible negociación. Era una guerra de exterminio total. Se reunió con Lucas y le entregó el cuchillo, un gesto simbólico que decía lucha o muere. El periodista, aunque aterrado, miró el arma con una nueva resolución. La grabación mental de la orden de Marcus había borrado sus escrúpulos morales. Continuaron su ascenso hacia las cuevas, el viento aullando con tal fuerza que a veces tenían que caminar inclinados casi en ángulo recto. La tormenta se había convertido en un monstruo blanco que borraba el mundo a 3 metros de distancia, lo que jugaba a su favor para ocultarse, pero hacía que la navegación fuera un desafío mortal, incluso para Helena. Llegaron a la boca de la cueva, una grieta estrecha en la pared de roca caliza, justo cuando las baterías de sus linternas comenzaban a fallar. Se derrumbaron en el interior, protegidos del viento directo, pero aún rodeados por un frío mortal. Helena encendió un pequeño fuego químico con una pastilla de encendido que llevaba en su kit. Una llama azulada y pequeña que apenas daba calor, pero servía para calentar sus manos entumecidas. Lucas sacó el diario de Arthur, sus páginas arrugadas y húmedas, y comenzó a leer en voz alta fragmentos bajo la luz temblorosa, buscando algo, cualquier cosa que pudieran usar si lograban salir de allí con vida. Thorn me dio otra inyección hoy, leyó Lucas con voz quebrada. Dice que es vitaminas, pero mi mente se nubla. Siento que me estoy desvaneciendo. Marcus me mira como si ya fuera un fantasma. Confío en Buster. Solo si algo me pasa, él sabrá. Él es el único que sabe. Las palabras escritas con trazo tembloroso eran la confesión de un hombre que sabía que estaba siendo asesinado por su propia sangre. Helena sintió una punzada de dolor. Arthur había estado gritando en silencio a través de esas páginas y ahora su vida dependía de que ellos pudieran llevar esas palabras de vuelta a la civilización. Buster se acercó a Helena y apoyó la cabeza en su regazo, lamiendo la sangre seca de un corte en su mano. El perro estaba agotado, sus patas cubiertas de bolas de hielo, pero sus ojos seguían alerta, vigilando la entrada de la cueva. Helena se dio cuenta de que el perro no solo estaba protegiendo a su dueño ausente, sino que ahora la protegía a ella. Se había formado una manada en medio de la adversidad, un vínculo forjado en el hielo y el peligro. Revisó el reloj del mercenario que había tomado. Habían pasado 40 minutos desde la huida. Arthur tenía quizás 20 minutos más antes de que el daño cerebral por la hipoglucemia fuera irreversible. «No podemos quedarnos aquí», dijo Helena, poniéndose de pie con un gemido de dolor. «Si esperamos a que pase la tormenta, Arthur morirá y Marcus ganará. Tenemos que volver». Lucas la miró como si estuviera loca. ¿Volver? ¿A la mansión? Es un suicidio. Helena negó con la cabeza, sus ojos brillando con una estrategia desesperada. No a la casa, a la carretera principal, a la entrada de la gala. Los invitados estarán saliendo o atrapados por la nieve. Habrá testigos, habrá prensa. Si llevamos el circo a la puerta principal, Marcus no podrá dispararnos sin que todo el mundo lo vea. El plan era arriesgado. Implicaba descender de nuevo, cruzar el perímetro de seguridad desde el exterior y exponerse en la zona más iluminada y pública de la propiedad. Pero era la única jugada que les quedaba. Salieron de la cueva, abandonando la seguridad relativa de la piedra, y se lanzaron de nuevo a la vorágine blanca. El descenso fue más rápido y peligroso, deslizándose por pendientes pronunciadas, usando los árboles como frenos, con la gravedad tirando de ellos hacia el valle donde las luces de la gala brillaban como un faro lejano y engañoso. A mitad de camino, el sonido de las motos de nieve regresó, más fuerte y cercano.
Los mercenarios habían encontrado sus huellas cerca del arroyo o habían anticipado su movimiento. 3 luces aparecieron en la ladera opuesta, convergiendo hacia su posición. Comenzaron a disparar, ráfagas cortas que chasqueaban al romper las ramas sobre sus cabezas. No estaban apuntando con precisión debido a la tormenta, pero el volumen de fuego era suficiente para mantenerlos inmovilizados o forzarlos a cometer un error fatal en su huida desesperada cuesta abajo. Elena vio una vieja torre de vigilancia forestal abandonada a unos 100 metros, una estructura de madera podrida que se balanceaba con el viento. ¡Hacia la torre!, gritó, sabiendo que no era un refugio, sino una distracción. Lanzó una bengala de emergencia que llevaba en su mochila hacia la base de la torre, encendiendo la madera seca y vieja al instante a pesar de la nieve. El fuego repentino actuó como un imán visual, atrayendo la atención y el fuego de los mercenarios hacia la estructura en llamas, dándoles una ventana de oportunidad ciega para cruzar el último tramo de bosque abierto sin ser acribillados. Corrieron a través del claro iluminado por el resplandor anaranjado del incendio forestal provocado, con el corazón a punto de estallar. Las balas zumbaban a su alrededor, levantando géiseres de nieve. Buster corría al lado de Elena, ladrando desafiante. Llegaron al borde de la carretera de acceso principal, donde una fila de limusinas y coches de lujo estaba atascada por la nieve acumulada, una serpiente de metal brillante llena de la élite de la región. Estaban a metros de la salvación pública, pero entre el bosque y los coches había una valla de seguridad y un espacio abierto de 50 metros que era un campo de tiro perfecto para los hombres de Marcus que venían detrás. Elena se detuvo un segundo para recuperar el aliento, mirando a Lucas y a Buster. Estaban heridos, congelados y agotados, pareciendo espectros salidos de una pesadilla. Detrás de ellos, la oscuridad del bosque escupía a los asesinos. Delante, la luz de la civilización y la indiferencia de los ricos. Elena cargó su última bala en el rifle, miró al perro y le susurró: «Vamos a casa, chico». Con un grito de guerra silencioso, salieron de la cobertura de los árboles hacia la luz, corriendo hacia las limusinas, decididos a estrellar la realidad de su supervivencia contra la burbuja de mentiras de Marcus Blackwood. Pasara lo que pasara. La irrupción en el vestíbulo principal de la mansión Blackwood fue una colisión violenta entre 2 mundos opuestos que destrozó la atmósfera de sofisticación artificial de la gala. Elena, Lucas y Buster atravesaron las enormes puertas de doble hoja, empujados por la desesperación y seguidos por una ráfaga de nieve y viento helado que hizo volar las copas de champán y apagó las velas decorativas. Los invitados, una colección de la élite regional vestidos con smokines y vestidos de noche, retrocedieron horrorizados ante la aparición de estos 3 espectros cubiertos de barro, sangre y hielo. El silencio que siguió al estruendo de la entrada fue absoluto, solo roto por la respiración agitada de Elena y el jadeo rítmico del perro, cuyo pelaje dorado estaba ahora apelmazado y sucio, pero cuya postura irradiaba una nobleza desafiante que ningún pedigrí en la sala podía igualar. Marcus Blackwood, que estaba en medio de un discurso de brindis en la gran escalinata de mármol, se quedó congelado con la copa a medio camino de sus labios, su rostro drenándose de color al ver materializarse su peor pesadilla frente a 100 testigos. Por un segundo, la máscara de anfitrión caritativo se deslizó, revelando el pánico puro de un hombre acorralado, pero se recuperó rápidamente, impulsado por el instinto de supervivencia de un sociópata. «¡Seguridad!», gritó, su voz resonando con una falsa indignación, señalando a los intrusos con un dedo acusador que temblaba imperceptiblemente. «Son los locos de la montaña. Han secuestrado un perro peligroso,
Protejan a los invitados, disparen si es necesario. Los mercenarios que habían entrado por la retaguardia se mezclaron con la seguridad privada, armas en mano, creando un círculo de muerte alrededor del... un trío. Elena levantó su rifle vacío, no para disparar, sino como un símbolo de resistencia, usándolo para mantener a raya a los guardias que dudaban en abrir fuego frente a tantos teléfonos móviles que ya estaban grabando la escena. Sabía que su escudo era la publicidad, la mirada colectiva de la sociedad que Marcus intentaba impresionar. «¡Nadie se mueva!», rugió Elena, con una voz que había recuperado la fuerza de mando de sus días en el ejército, sorprendiendo a la multitud. «Si disparan, matarán a la única prueba de que Arthur Blackwood está siendo asesinado en este mismo momento». Sus palabras cayeron como bombas en el salón, generando murmullos de confusión y miedo entre los donantes y políticos presentes. Lucas, aprovechando la pausa dramática, sacó el diario de Arthur de su chaqueta, levantándolo alto como si fuera una reliquia sagrada. «Tengo su diario», gritó con la voz quebrada por la adrenalina, pero clara. «Aquí dice que su sobrino lo ha estado envenenando. Dice que el doctor Thorne falsificó su tratamiento. Y falsificaron la muerte de este perro porque era el único que podía detectarlo». Abrió el libro al azar y leyó una frase a gritos, una acusación póstuma escrita por la víctima que aún respiraba arriba. La multitud jadeó. La duda había sido sembrada. Marcus, viendo cómo su narrativa se desmoronaba, bajó la escalera corriendo, sacando una pistola compacta que llevaba oculta en la sobaquera, rompiendo cualquier protocolo de etiqueta. En ese instante de caos verbal, Buster captó algo que ningún humano podía percibir: el cambio químico en el aire que bajaba desde el piso superior, el olor dulce y acre de la cetoacidosis avanzada. El perro soltó un aullido desgarrador, el sonido de una alerta médica de emergencia, y salió disparado hacia las escaleras, ignorando las armas y los gritos. Era un misil dorado movido por la lealtad biológica. Marcus vio al perro correr hacia él y comprendió que si el animal llegaba a la habitación, el juego terminaba. Apuntó su arma directamente a la cabeza del animal, sus ojos llenos de un odio frío y letal. No le importaban los testigos, tenía que cortar el vínculo ahora. Elena vio la intención en los ojos de Marcus antes de que su dedo apretara el gatillo. Sin pensar en su propia seguridad, se lanzó hacia adelante con un movimiento desesperado, arrojando su cuerpo viejo y cansado contra las piernas del magnate justo cuando el disparo sonaba. La bala se desvió, impactando en una lámpara de araña que estalló en una lluvia de cristales sobre los invitados, provocando gritos de pánico. El impacto físico derribó a Marcus y Elena cayó sobre él, golpeándolo con la culata del rifle, descargando toda la furia acumulada por la injusticia y el dolor. Rodaron por los escalones de mármol en una lucha brutal y poco elegante, mientras los guardias de seguridad intentaban intervenir sin herir al dueño de la casa. Buster aprovechó la distracción para superar el obstáculo y llegar al rellano del primer piso. Corrió hacia la puerta de la habitación de Arthur, que estaba entreabierta debido al pánico de Thorne, y entró como una exhalación. Desde el vestíbulo de abajo, todos pudieron escuchar los ladridos frenéticos del perro, un sonido rítmico y urgente. Ladrido, ladrido, pausa, el código universal de hombre caído. Lucas, que había esquivado a un guardia, corrió tras el perro gritando a los invitados que llamaran a una ambulancia real, no a los médicos privados de la familia. La barrera social Sessetendösen rompió. Varios invitados comenzaron a marcar el 911, ignorando las órdenes de la seguridad de confiscar los teléfonos. Elena, con el labio partido y un dolor agudo en el hombro, logró zafarse de Marcus y lo pateó lejos, dejándolo aturdido en el suelo. Se puso en pie con dificultad y corrió escaleras arriba, siguiendo el rastro de su perro. Al entrar en la habitación,
encontró una escena dantesca. El doctor Thorne estaba tratando de arrastrar a Buster lejos de la cama, pero el perro estaba anclado al suelo, gruñendo y protegiendo el cuerpo inerte de Arthur. El anciano estaba en convulsiones, su piel gris y sudorosa. Thorne, al ver a Elena entrar con la mirada de una valquiria vengadora, soltó al perro y levantó las manos, dejando caer una jeringa llena de sedante al suelo. «Se está muriendo», tartamudeó el médico, tratando de eximirse de la culpa en el último segundo. «Es demasiado tarde. El nivel de azúcar es indetectable». Elena no perdió tiempo en discusiones. Se arrodilló junto a la cama, sacó el vial de insulina caliente de su pecho y una jeringa limpia del kit de emergencia que había robado. Sus manos, que habían temblado por el frío y el miedo durante horas, se volvieron firmes y precisas. Calculó la dosis a ojo, basándose en la gravedad de los síntomas y el tamaño del hombre, y clavó la aguja en el muslo de Arthur, inyectando el líquido salvador mientras Buster lamía la cara de su dueño, manteniéndolo en este lado de la realidad. Abajo, el sonido de sirenas de policía se acercaba rápidamente, mezclándose con el caos de la fiesta. Marcus, sangrando por la nariz y con el traje desgarrado, intentó levantarse y huir hacia una salida trasera, pero se encontró rodeado por un muro de invitados indignados. La élite que él despreciaba y manipulaba se había convertido en su prisión. Lucas estaba allí, grabando todo con su teléfono, narrando la caída del príncipe de la ciudad en tiempo real. «Se acabó, Marcus», le dijo el periodista con una satisfacción sombría. «Ya no puedes comprar el silencio. El perro habló más alto que tú». En la habitación, el tiempo pareció detenerse. Elena sostenía la muñeca de Arthur, contando los latidos, esperando el milagro de la química. Buster apoyó su cabeza sobre el pecho del anciano, sincronizando su respiración con la de él. Fue un minuto eterno, donde la vida y la muerte bailaron sobre el filo de una navaja. De repente, Arthur soltó una bocanada de aire profunda, como un ahogado que sale a la superficie. Sus ojos, de golpe, se abrieron, desenfocados al principio, luego fijándose en el techo, luego en Elena y finalmente en el perro dorado que lloraba de alegría a su lado. El color comenzó a volver a sus mejillas lentamente. Arthur intentó hablar, pero su garganta estaba seca. Elena le ofreció un poco de agua de una jarra cercana. El anciano bebió con avidez y luego, con un esfuerzo titánico, giró la cabeza hacia la puerta donde la policía irrumpía con las armas desenfundadas, seguidos por un Marcus esposado que era arrastrado hacia la escena del crimen. Arthur levantó una mano temblorosa, un dedo huesudo y acusador apuntando directamente a su sobrino, con una voz que sonó como el crujido de hojas secas, pero con una claridad legal absoluta dijo: «Él lo hizo. Él y Thorne intentaron matar al perro para matarme a mí». La declaración fue el clavo final en el ataúd de la conspiración. Los oficiales leyeron sus derechos a Marcus y a Thorne allí mismo, mientras los paramédicos entraban para estabilizar a Arthur. Elena se dejó caer sentada en el suelo, exhausta, apoyando la espalda contra la pared. Buster, habiendo cumplido su misión, se bajó de la cama y cojeó hacia ella, acurrucándose en su regazo. Elena enterró la cara en el pelaje del animal, sintiendo el latido fuerte de su corazón, y por primera vez en toda la noche se permitió llorar, no de tristeza, sino por la liberación inmensa de haber ganado una guerra imposible. La tormenta afuera comenzaba a amainar, pero la limpieza dentro de la mansión apenas comenzaba. La primavera llegó al valle Diente de Lobo, no como una estación suave, sino como una explosión violenta y hermosa de vida que reclamaba el territorio perdido ante el invierno. La nieve que había servido de sudario y de arma se derritió, alimentando el río que una vez casi reclamó la vida de Buster, transformándolo ahora en una corriente cristalina y vibrante que cantaba en lugar de rugir. La cabaña de Elena, antes un refugio de madera podrida y soledad,
mostraba cicatrices de reparación, un techo nuevo de tejas firmes, ventanas de doble panel que aislaban el frío pero dejaban entrar la luz, y una pila de leña cortada, no por necesidad de supervivencia desesperada, sino por previsión y confort. Elena caminaba por su jardín, sus manos hundidas en la tierra húmeda y negra, plantando bulbos de flores donde antes solo había hielo. Su rostro, aunque marcado por las arrugas de la edad y la experiencia, había perdido la tensión perpetua del duelo, reemplazada por una serenidad ganada a pulso en el campo de batalla de la conciencia. El sonido de un motor acercándose por el camino forestal, ahora libre de barro y grava suelta, no provocó que Elena buscara su rifle, sino que simplemente se limpiara las manos en su delantal y esperara con una media sonrisa. Un sedán negro, discreto pero blindado, se detuvo frente a la entrada y de él descendió Arthur Blackwood. Ya no era el esqueleto moribundo conectado a máquinas en una habitación estéril. Aunque caminaba apoyado en un bastón de ébano y sus movimientos eran pausados, había un color saludable en sus mejillas y una claridad afilada en sus ojos que denotaba el retorno del magnate, pero templado por la humildad de quien ha visto el final. No venía rodeado de un ejército de seguridad, sino solo conduciendo él mismo un acto de independencia que era su mayor victoria contra la enfermedad y la traición que casi lo consumen. Buster salió disparado desde el interior de la cabaña, un rayo dorado de energía pura que cruzó el jardín ladrando con una alegría desbordante. El perro no tuvo que elegir entre sus dos salvadores. Corrió primero hacia Arthur, saltando con cuidado para no derribarlo, lamiendo su mano con frenesí, y luego corrió hacia Elena, empujando su cabeza contra su pierna, tejiendo un lazo invisible entre los dos humanos. Arthur se agachó con dificultad para abrazar al animal, enterrando su rostro en el pelaje suave, susurrando agradecimientos que no estaban dirigidos solo al perro. Elena observó la escena desde el porche, sintiendo cómo el último vestigio de culpa por la muerte de su esposo se disolvía. No había podido salvar a su marido de la inevitabilidad biológica, pero había arrancado a este hombre y a este perro de las garras de la maldad humana, equilibrando la balanza cósmica de su vida. Arthur se acercó a ella y se sentaron juntos en las sillas de madera del porche, con Buster echado a sus pies, actuando como un puente viviente entre sus mundos dispares. No hablaron de dinero ni de recompensas, aunque la Fundación Blackwood ya había financiado discretamente la renovación de la clínica veterinaria del pueblo y había establecido un fondo para la protección de la fauna local bajo la supervisión de Elena. Arthur habló de la soledad del poder, de cómo había estado ciego ante la ambición de su sobrino y de cómo una mujer que no tenía nada que ganar había arriesgado todo por un principio moral. «Me devolviste la vida, Elena», dijo Arthur con voz grave, mirando hacia las montañas. «No solo mi pulso, sino mi humanidad. Pensé que el dinero me protegía, pero fue este animal y tu coraje lo que me salvó cuando mis cuentas bancarias no valían nada». Elena tomó un sorbo de su café, mirando el horizonte donde el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de violeta y oro. Pensó en Lucas, quien ahora trabajaba para un periódico nacional en la capital, habiendo ganado un premio de periodismo por su serie de reportajes sobre la corrupción farmacéutica y el caso Blackwood. Marcus y el Dr. Thorne estaban esperando juicio en una prisión federal, sus imperios de mentiras desmantelados por la verdad contenida en un diario viejo y la lealtad de un perro. La justicia no había sido solo poética, sino tangible y brutal para los culpables. Elena se dio cuenta de que su aislamiento ya no era una prisión, sino una elección. Ahora tenía amigos, tenía un propósito y, lo más importante, tenía la certeza de que su existencia importaba. Buster levantó la cabeza y
Miró hacia el bosque, olfateando el aire, pero esta vez no había amenaza, solo el olor a pino, tierra y conejos silvestres. El perro había recuperado su peso y su brillo, y aunque llevaba un collar nuevo con un GPS de última generación, Elena sabía que su verdadera seguridad residía en el vínculo que compartían. Arthur propuso que Buster pasara los veranos en la montaña con ella, lejos del aire acondicionado y el asfalto, reconociendo que el perro pertenecía tanto a la naturaleza salvaje de Elena como a su propia vida urbana. No era un acuerdo de custodia, sino una familia extendida y poco convencional que se había forjado en el fuego de la adversidad. Elena asintió, aceptando que su cabaña ya no estaría vacía ni de presencia ni de afecto. La historia terminó no con un gran discurso, sino con un momento de quietud compartida. El sol desapareció detrás de los picos y el aire fresco de la noche comenzó a descender, pero nadie se movió para entrar. Elena, la viuda que había buscado desaparecer, y Arthur, el millonario que había sido borrado en vida, encontraron consuelo en la simple compañía del otro y en la respiración rítmica del perro a sus pies. Habían sobrevivido al invierno más oscuro de sus vidas para ver florecer algo nuevo. En el silencio del valle, bajo las primeras estrellas, quedó claro que los descartados por la sociedad, una vieja, un enfermo y un perro muerto, poseían una fuerza que ningún poder institucional podía quebrar. Y eso, finalmente, era suficiente.